Bienvenidos a Enturna, tu campus natural. Aquí, perfecto. Bueno, pues vamos a empezar. Buenos días a todo el mundo. Buenos días a la terna. Hoy los tres. un lujo. Y bueno, pues nada, seguimos con nuestra serie de talleres sobre creación de productos. Hoy toca hablar sobre sostenibilidad. Una palabra que, bueno, yo he tenido presente en mi carrera profesional, dedicado a planificación estratégica desde hace muchos años, pero siempre era una palabra que se decía, bueno, pero eso no ha llegado. Esa preocupación todavía no nos atañe, ¿no? Sin embargo, hemos pasado de sentir que era algo de lo que no había que preocuparse mucho a tenerlo presente de una forma abrumadora, porque en muchísimos destinos esto ya está suponiendo una clave absoluta de su futuro. Ya no solo en temas de sostenibilidad ambiental, que es la que normalmente nos viene a la cabeza, ¿no? Pero siempre hay que hablar de la económica y la social. Entonces, la económica viene normalmente referido a temas de rentabilidad, ¿no? Que las cosas puedan aguantar, ¿no? Porque sean rentables. Si no son rentables, las propuestas se caen. Pero en el tema social, cada vez una preocupación mayor, ¿no? Destinos como Barcelona, es público y notorio que ya empieza a ser necesario gestionar cosas así, y aquí donde estamos nosotros, en Granada, también, ¿no? O sea, tenemos barrios donde ya hay manifestaciones de vecinos y empieza a haber cosas, ¿no? Entonces, eso trasladado a todos los ámbitos del turismo, cada vez, como digo, va teniendo esta palabra una presencia arrolladora, y lo que hace, pues, muy relevante que hablemos sobre ello y aprendamos cosas sobre ello. Entonces, claro, teníamos que echar mano de lo mejor. Tenemos a nuestro equipazo que para este tema, bueno, pues van a participar los tres. Empezará Jimmy, como solemos hacer, en torno a las 11, procuraremos hacer un pequeño receso, un descansito, y luego continuaremos con Tirso y con Pancho. Bien, yo me callo, me minimizo, no hago perder más tiempo y os dejo, y espero que aprovechéis la mañana. Buenos días a todos. Muy bien, gracias, Pascual. Voy a compartir la pantalla. ¿Me confirmáis que lo veis bien? Confirmado. Vale. Está cargando. Perfecto. Bueno, como tú bien decías, al final de lo que se trata ya no es de que hablemos de turismo sostenible, de lo que se trata es de que empecemos a hablar de cómo sostenemos el turismo, porque uno de los grandes retos que tenemos por delante es que ahora se habla mucho de la pandemia, pero la pandemia también ha sido el que venga la pandemia también, muchos expertos hablan de la implicación que tiene la sostenibilidad o ese mundo cada vez más insostenible que tenemos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tenemos que cambiar esa frase de turismo sostenible, por eso nosotros hablamos de sostenibilidad, y hablemos de cómo usemos la sostenibilidad para hacer el negocio del turismo sostenible. Lo que significa que esto no es un tema ya de proteger a unos animalitos o crear un parque natural o cosas así, ¿no? Esto ya es un tema de negocio, es un tema que va directamente, diríamos, a la línea de flotación del negocio. Entonces, a ver, cambia. Ahora. Entonces, claro, una de las primeras cosas que te encuentras cuando hablas de sostenibilidad, especialmente me habréis oído decir muchas veces lo de los empresarios, ¿no? Esas empresas dinosaurio que no tienen esa visión necesaria para adaptarse al futuro en cuanto a la innovación, en cuanto a la sostenibilidad, en cuanto a qué beneficios sociales
o cómo impacta ese hotel, esa empresa en la comunidad local, y a él le da un poco igual mientras siga ganando sus euritos, ¿no? Entonces, esto ya es un tema global y hay mucha gente que como que no se lo cree, que esto de la sostenibilidad y el cambio climático, que bueno, que eso es algo de 4 científicos locos que bueno, que quieren ahí vendernos una situación, ¿no? Pero mirar esta noticia aquí, esto es un tuit, ¿vale? Pero hace referencia a que en el año 2007 hicieron como una previsión, como hicieron, ok, en el 2007 vamos a hacer una estimación de cómo podrían ser las temperaturas en Inglaterra en un verano dentro de, pues, 13 años, ¿no? El verano del 2020, el verano del año pasado. Y entonces dijeron, bueno, pues en el verano del 2020 tendremos unas temperaturas de 30 grados en Portsmouth, 28 en Londres. Claro, en aquella época parecía una locura, ¿no? ¿Cómo 30 grados en Inglaterra en verano? Hombre, si todos los ingleses se van de Inglaterra porque el tiempo en Inglaterra en verano es un asco y por eso se venían o se vienen a España, ¿no? Pero qué curioso que en el 2020, el año pasado, colocaron las temperaturas al lado de esa previsión que habían hecho, que es lo que tenéis a mano derecha, ¿no? Y ahí veis que no solo se han cumplido, sino que han ido por encima, algunos grados más por encima de lo que se había estimado. Por lo tanto, eso significa que la cosa va en serio, como decía Pascual. También significa que si eso sigue así, lo que se llama el staycation, que es que la gente, entre diferentes aspectos, que no va a querer moverse de su país, entre la pandemia, entre que empieza a haber gente con el miedo, la vergüenza de volar, entre que cada vez más el tema de la sostenibilidad afectará y que probablemente el clima sea mejor. Pues imaginaros si esto se confirma, hay un cambio en los próximos 25 años muy importante. Por lo tanto, esto ya no es un tema, ya desaparecen no sé cuántas especies al año o ha aumentado la temperatura a 0,0 grados. Esto ya es un tema de que afecta al modelo turístico especialmente y en general a la sociedad. Y el problema también es que lo que antes era una cosa de vez en cuando, ahora es cada vez más común. De hecho, ya se empieza a hablar de medicanes, los huracanes del Mediterráneo. Ya ni os cuento que la temporada de huracanes que estaba antes en el Atlántico ya cada vez está acercándose cada vez más a España. Y ahí las Canarias, todo lo que es el estrecho, todo lo que es la costa atlántica, pues puede empezar a tener serios problemas en cuanto a todo lo que es la inestabilidad. De hecho, en Galicia, que siempre antes, bueno, era como muy estable, ¿no? Siempre llueve tal, pero ahora es que ya parece ser que será todo como muy clima extremo, ¿no? O no tendremos nada o tendremos un montón. Y eso yo creo que lo estamos viendo. De hecho, es un tema que con Juancho hablamos muchas veces de cómo en el Mediterráneo cada vez más vienen más tormentas más juntas y va a llegar un momento que no sé si nos va a dar tiempo de arreglar la zona costera y algunos ya están pensando de quitarla y moverla al interior o no saben qué, ¿no? Pero se rompe algo y no les da tiempo ni a evaluar cuánto cuesta y ya viene otra tormenta y acaba de destrozarlo. Por lo tanto, esto va a generar unos cambios que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Vosotros en Granada, bueno, la mayoría puede llegar en coche, ¿no? Y en tren. Pero, oye, imaginaros
que un día los aviones, de repente te vas al aeropuerto y te dice, mire, por el cambio climático hoy no podemos volar. Y tú dices, ¿cómo que no podemos volar? Sí, sí, hasta una cierta temperatura, por ejemplo, en Arizona, fueron 40 vuelos cancelados porque el avión no podía despegar. Por lo tanto, esas son cosas que afectan a nuestro día a día. Evidentemente, esto no pasa cada día, ni se funden los plásticos cada día, ¿no? Pero lo que está claro es que todo esto, toda esta situación en estas zonas que van a ser complicadas, pues van a tener que moverse, habrá mucho movimiento de personas, ¿no? Y todo eso implicará cambios en nuestra sociedad. Tampoco hace falta irse a Arizona, esto es el último desastre que hubo en el Mar Menor. Y claro, ¿y de qué vino? Pues de las lluvias que vino, de los fitosanitarios que de repente se metieron ahí en el Mar Menor, de que se fue el oxígeno y entonces miles y miles y miles de peces desaparecieron. Bueno, murieron. Entonces, ya no es un tema es un tema que es que todo está interconectado. Tú no puedes decir, no, es que yo tengo una casa rural y yo soy ecológico. No, está todo interconectado y todos tenemos nuestra parte por hacer, ¿no? Y bueno, y uno pensará, va, para 4 peces, pero no se trata de eso, se trata de que todo, de alguna manera, se está desequilibrando. Y cuando hay desequilibrio, al final, más pronto que tarde, te va a tocar a ti, aunque tú creas que no va contigo, ¿no? De hecho, Greenpeace hizo este estudio de cómo serían algunas partes de España en el 2100. Arriba tenéis la foto del 2014, porque ya hicieron la comparativa. Arriba tenéis la del 2014, a mano izquierda tenéis Donosti, después tenéis los viñedos de La Rioja, después a mano derecha Marbella y al final tenéis Benidorm en el 2014. Si os fijáis abajo, el panorama es bien diferente. Y uno dice, bueno, uy, los ecologistas exagerados. Pues no tanto. Para el 2100 yo no creo que tanto. Yo no soy experto, pero y no sé si será esto la realidad, pero vamos, para hacer un chiste muy malo, creo que ahora habría que comprar apartamentos en cuarta línea de playa de Benidorm, porque dentro de 50 años eso será primera línea de playa, si existe la playa. Y si fijáis el tema de nuestra dependencia, aunque Granada vosotros es diferente porque tenéis un patrimonio cultural brutal, tenéis Sierra Nevada, tenéis un montón de cosas, ¿no? Pero la costa se va a ver influenciada, vamos, segurísimo, de alguna u otra manera. De hecho, en Miami, si tú compras una casa en primera línea de playa, hoy por hoy el banco ya no te da la hipoteca porque estás en una zona de riesgo. Todo esto, los seguros, todo eso hace que se complique todo mucho, ¿no? Y bueno, y vosotros diréis, bueno, y en Granada, pues oye, la temperatura de Sierra Nevada el siglo pasado aumentó el doble que en la etapa preindustrial. El futuro se espera Sierra Nevada menos nieve, más torrencial y menos duradera. Y bueno, hay en Sierra Nevada un centro, no sé si eso se ha hecho o no, un centro de inteligencia artificial puntero a nivel mundial para abordar el desafío del cambio climático. Lo que quiero decir con esto es que es un tema que, como decía Pascual, se tiene que convertir ya en un sí o sí. No podemos ser la generación que dejó un país hecho porquería a las futuras generaciones.
Yo cuando hablo de sostenibilidad y de futuro, siempre pienso, yo tengo un niño de 17 años, bueno, un joven ya, si me oye que le digo niño me mata. Y yo pienso en los hijos de sus hijos. ¿Qué pensará de su tatarabuelo? ¿Qué pensará de nuestra generación? Y todo por un puñado de euros, ¿eh? Porque si dijeras, mira, es que, no sé, pero todo es por dinero y poder. Entonces, al final, es muy importante interiorizar eso, que esto ya no va de proteger los paisajes, que también va de muchas cosas más. En Granada habéis aumentado la temperatura 2,3 grados desde 1973 por el cambio climático. ¿Y eso qué implica? Pues implica que no solo es una cosa que de repente tengamos más calor y usemos más el aire acondicionado y eso genere más impacto por el uso de electricidad y toda una cadena y sucesión de cosas, sino que todo eso impacta directamente en migraciones de gente que ya está viniendo, pero que después vendrá ya todavía más desesperada. Entonces, la pregunta es, oye, ¿y entonces qué hacemos? Bueno, la propia naturaleza con esta pandemia nos ha dado algunas pistas. Mirad, estos son imágenes tanto del norte de Italia como de China, de Pekín, Shanghái, como veis, y en la parte izquierda tenéis antes del COVID. Y en la parte derecha, que veis tiene menos colores, tiene menos, diríamos, marrón, pues es después de que nos confinaron. Es decir, la naturaleza se autorregula. La naturaleza por sí misma es muy sabia. Somos nosotros los que jorobamos el tema. La naturaleza, si tú la dejas natural, ella es como cuando vas a un bosque. Tú vas a un bosque que no haya interactuado el ser humano y ahí no hay residuos, no hay basura. Todo se autorregenera. Entonces, la gran lección de la pandemia es que si todos ponemos un poco de nuestra parte, todavía podríamos estar a tiempo, ¿no? E igual pasa a la derecha con Italia, en cómo se ha reducido. De hecho, un amigo durante la pandemia me mandaba fotos, bueno, un pequeño vídeo de que los delfines habían vuelto a la bahía de Palma, ¿no? Como ya no había cruceros, no había barcos, no había ruidos, no había tanto tráfico, pues volviera, la naturaleza volvía, ¿no? Por lo tanto, esto es muy importante tenerlo en cuenta, de que la naturaleza, si la ayudamos o si no la jorobamos, ella le da tiempo. ¿Cuál es el problema? Pues que creo que es ya en junio hemos consumido todo lo que en cuanto a recursos naturales nos da la naturaleza, entonces ya no nos da tiempo a recuperar. Y este es el gran problema que tenemos, ¿no? ¿Y cómo afecta todo esto? Porque, claro, hablamos no solo de la contaminación, hablamos de cómo los movimientos sociales, hablamos de cómo toda esta parte de la sociedad, de cómo está cambiando la sociedad. Lo hablábamos en el otro taller de innovación, ¿no? El hecho de que los cascos históricos pues se hayan turistificado de alguna manera, que las marcas globales hayan llegado y se hayan puesto ahí porque los turistas, se cree que los turistas lo que quieren es ir a los mismos bares y tomar el mismo café que toman en su ciudad, pero todo esto hace, por ejemplo, un tercio de los negocios de Sevilla son marcas globales. Entonces, claro, esto provoca una pérdida de identidad increíble.
hace que todos seamos lo mismo. Y todo esto, claro, amenaza la identidad de los barrios, porque el tema no se puede, ¿no? No se puede hacer de esta manera. Al final, oye, da igual si vas al casco histórico de, no conozco, que por cierto, voy a estar en vuestra tierra, en Granada, dando una charla, momento publicitario, el congreso de OPCs, ¿vale? Así que lo podré ver en vivo y en directo, esto del casco antiguo, ¿no? No sé cómo es en Granada, ¿no? Pero en Sevilla, ya te digo, son marcas que están en cualquier lugar. Entonces, eso hace que perdamos identidad, hace que ya no nos sintamos nuestro el espacio donde vivimos. Y todo eso, al final, lo que pasa es que no te das cuenta, ¿no? Un día te meten un Starbucks, otro día te meten un McDonald's y de repente, ¡pum!, al cabo de un año ves que los comercios antiguos han desaparecido, ese colegio, ese comercio de Pepita, que vendía las no sé qué, tal, ya no existe porque ella se ha jubilado. Entonces todo eso genera un impacto a nivel de sostenibilidad que va mucho más allá, como os decía, ¿no? La sostenibilidad no es ecología, no es huella hídrica, no es huella ecológica, no es solo gestión de los residuos, gestión de las contaminaciones. Tenemos que verlo desde un punto de vista muy amplio, ¿no? Sí, y como dice Gabriela, es un tema emocional. Y todo esto al final forma parte de ese patrimonio, como dices, que es intangible, que son emociones, recuerdos. Yo le llamo memorabilia. Son conceptos que lo que hacen es dar identidad al destino y que el cliente viva cosas realmente auténticas. Es como ir a Granada y no sé, y no ir de tapas, a comerte hamburguesas. No sé, es como un rollo así que no mola, ¿no? Y no creáis que esto pasa solo no solo pasa en Sevilla, también pasa en Toledo, ha pasado en Barcelona, ha pasado en la mayoría de cascos históricos, ha pasado aquí en Madrid. De hecho, con la pandemia que no venían turistas, vamos, lo que era la Plaza Mayor es que no iba ni un madrileño ahí, porque el madrileño lo habían como expulsado. Lo habían como expulsado. Pero no expulsado así fuera madrileños, es que entre los precios, entre la mala calidad, entre solo centrarse en el turista, pues la gente de Madrid iba a otros sitios. Y todo eso, al final, pues provoca que después, ¿qué es lo que ha pasado? Cuando se han ido los turistas, pues eso ha sido terrible, ¿no? Para esa zona. Dice Juan Ramón, creo que el centro comercial de Granada ha sufrido un impacto negativo también por la suma de diversos motivos. Internet, el centro comercial Nevada Shopping, franquicias en el centro. Claro, ahí está el tema, ¿no? A ver, tú no puedes evitar que nazcan centros comerciales y que... Pero muchas veces es un problema de comunicación, muchas veces es un tema de identidad, de crear una ruta de tiendas pues centenarias, si me apuras, de crear una historia. Eso, Juancho, seguro que os podría dar muchas ideas de cómo de alguna manera potenciar eso. También discriminación positiva en un espacio preferencial en la web. Es decir, si sabemos que este comercio está desapareciendo, pues tiene que haber una parte importante en convertirlo como un producto, como una ruta, como ese lugar que tendrías que hacer, ¿no? La ventaja del turismo es el cuidado, la limpieza, el primor y cuidado que todos también tienen sus efectos negativos como la pérdida de identidad. Sí, bueno,
todo es buscar el equilibrio. Es un problema de hacer compatible lo nuevo con lo viejo, ¿no? Pero mirar, yo estoy convencido que al cliente, el millennial, el que viene, especialmente, por ejemplo, los americanos, la gente que ya busca estos viajes de aprender, de cultura, mezclar un poco cultura, entretenimiento, aprender, experiencias locales, todo eso la gente lo agradece. Evidentemente algún día se irá a un Starbucks probablemente, pero si tú lo vendes bien, si tú lo promocionas bien, la gente le encanta todo este tipo de cosas, ¿no? Por lo tanto, lo que hay que hacer es identificarlo y trabajarlo. Una pregunta, ¿os habéis comido alguna vez una tarjeta de crédito? ¿Alguien se ha comido ahí una tarjeta de crédito? A ver, en el chat. Roto sí, comido no. No, comido. Ahí con a trocitos, rota, a trocitos en la ensalada. ¿Os la habéis comido? ¿No? ¿Cómo que no? No me lo creo. Me come a mí todos los meses, dice Isabel. No digo eso. Al revés. Bueno, que sepáis que cada semana ingerimos indirectamente el plástico equivalente de una tarjeta de crédito. Y si no recuerdo mal, hubo un estudio con la Universidad de Granada que los niños ya hacían pipí con plástico. Les medían y ya encontraron plástico en su pipí. Es decir, eso de los plásticos en el mar, ay, qué pena, no es un tema de que estén en el mar y que haya una isla ya no sé cuántos kilómetros cuadrados llena de plásticos ahí perdida por el océano. Es un tema de que ya lo estamos metiendo en el cuerpo. También el pescado que comemos. Es decir, es un tema de salud ya. Es un tema de salud. Ya no es un tema de, diríamos, no sé, de los pobres pescaditos que se van a acabar. No, es un tema de salud. O que el coral se está muriendo. Nos está afectando a la salud, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que la evolución, dice, sí, hace muy poco en el pescado del Mercadona encontré un plástico azul dentro. Si no lo veía, me lo comía. Pues esto, exactamente, pues esto es un poco la historia, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que ha llegado un momento que las próximas generaciones, por eso decía que hay que tener mucho cuidado con esto de las próximas generaciones porque nos empiezan a llamar la atención, nos empiezan, como se dice vulgarmente, a ponernos cuidado, que es que el mundo no es nuestro, el mundo es suyo, porque ellos son los que van a tener que vivir en él. A la mayoría de nosotros no nos va a tocar mucho. Por lo tanto, hay un cambio. De hecho, se le ha denominado la generación Greta. Hay un cambio en todo eso. Y eso nos afectará a nosotros cada vez más. Si ya hace años decíamos, ay, el cliente, si no tienes un producto sostenible, pues a lo mejor no te va a elegir, tal. Bueno, ahora ya está más claro que el agua. Porque cuando ya estas generaciones se manifiestan, cuando estas generaciones hacen huelga, cuando estas manifestaciones ya no es para pedir, yo qué sé, más dinero, sino que es para pedir que les dejemos un mundo mejor, pues eso significa que ese impacto que tiene va a venir a las empresas turísticas. Y tendremos que adaptar esos productos turísticos si queremos, de alguna manera, captar esos clientes. Por lo tanto, es un tema ya cada vez más importante. Y hasta ahora, la mayoría de empresas que han hecho, cuando hablas de sostenibilidad,
No sé si conocéis el concepto greenwashing, es decir, lo típico que tú te vas a un hotel, a una casa rural o al aeropuerto, a cualquier sitio, ¿no? Y te dice, no, por favor, solo consuma el agua que necesite. Ah, no, por favor, las sábanas. Pues mejor si las usa toda la semana. Las toallas, pues igual. Usa las toallas solo las que necesite. Usted sabe cuántos miles de millones de fosfatos y no sé qué se vierten a los ríos y patapim y patapam y te cuentan ahí una historia cargándote la responsabilidad a ti del cuidado del medio ambiente. Pero, y yo siempre me pregunto, porque claro, la gente no es tonta, ¿eh? La gente sabe que esto lo hace para ahorrar dinero, para ahorrar costes. Y yo me pregunto, si ese hotel, yo he visto estudios que un hotel puede llegar a como ahorrarse 3.000 euros en un verano o más, dependiendo del número de... El estudio que yo he visto son 200 habitaciones, es un hotel de Menorca de playa. Pueden llegar entre 3.000 y 4.000 euros por temporada. ¿Vale? Entonces, ¿y esos 4.000 euros para qué sirven? Para ponerlo en la cuenta de beneficios, para que el dueño se vaya de vacaciones al Caribe o yo qué sé, ¿a dónde? ¿O sirven realmente para decir, mire, como usted como cliente hace el esfuerzo, nosotros ese dinero que ahorremos los vamos a invertir en este proyecto haciendo estas cosas y gracias a su esfuerzo el mundo será un mundo mejor? Pero no podemos pedirle al cliente que haga el esfuerzo y que después eso lo uses para irte de juerga. Entonces, ahí está la historia. Tenemos que no solo decir, ay, por favor, mire, el mundo se va al carajo, usted también es responsable, sea responsable. No, nosotros tenemos que demostrarlo con proyectos, con evidencias que desde la honestidad, como dice Juan Ramón, dice, mire, había una campaña, un hotel. Pedían cuando terminabas la cuenta, decían, oye, ¿quiere poner 1 euro para este proyecto? Y el proyecto era euro que ponía el cliente, euro que ponía la compañía. Vale, perfecto, pero no, ay, deme usted euros para yo hacer cosas. No, hombre. Y después la empresa se pone la medalla, no mires, hemos mejorado el medio ambiente y tal. Coño, con el dinero de nosotros es muy fácil. Eso no es. Y todo esto tiene que ver también en el compromiso que tiene que adquirir la empresa cuando hablamos de sostenibilidad. De eso os hablaré yo después y Juancho lo rematará, ¿no? La propia sociedad está dando paso, está tomando acciones porque ve que ni los gobiernos ni las empresas hacen mucho por eso. De hecho, no sé si conocéis el plugging, que es que la gente ahora sale a correr y se lleva una bolsa de basura. Y cuando corre por el parque, pues va cogiendo la basura que encuentra. Plugging. Entonces, imaginaros, pero ¿quién ensucia? Somos nosotros. Ya lo decía mi abuela, no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Y al final va de esto. Al final hay que, de alguna manera, primero evitar, educar a que la gente no la tire y segundo, buscar maneras para también pues que se haga, ¿no? Y cuando eso lo aplicas al turismo,
por eso digo yo, ¿qué turismo, ¿no? ¿Y por qué? Por un puñado de euros. Mirad, esto es dice Isabel, ensuciamos nosotros también, el campo también está hecho una pena. Sí, es que es así, es que es una falta de educación, ¿no? En las escuelas eso tendría que ser algo tan importante como las matemáticas, en serio, y esa parte de falta de respeto, ya no con las personas, sino con el entorno. Mirad, somos el único animal que contamina el agua que bebe, la comida que come, el aire que respira y el entorno donde habita. Somos la única especie que hace eso. Por lo tanto, eso deja mucho que pensar, ¿no? Y cuando un ejemplo, ¿no? Mirad, esto es en el Everest, donde, bueno, la gente cuando llega arriba hace cumbre, ¿no? Y aquí queda como muy bucólico, porque esto es lo que vendemos en turismo, ¿no? Ay, subir a la montaña más alta, patapín y patapam, pero la realidad, ¿cuál es? La realidad es que para subir al Everest y hacer cumbre ahí, tienes que hacer esta cola. No sé, supongo que habéis visto esta foto. Es decir, gente haciendo cola como en el súper. Y no solo eso, porque dices, bueno, oye, pues mira, si les mola el rollo de hacer cumbre y tal, bueno, pues que hagan la cola, ¿no? No pasa nada. Esto es como quiere. Pero ¿qué pasa? ¿Cuáles son los restos que deja este turismo? Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo con el turismo? ¿Y sabéis qué ha hecho el gobierno? Lo que ha prohibido es que la gente haga fotos. No van y dicen, a ver, todos los tíos que suben aquí se tienen que llevar una bolsa de basura. Es que si tú vienes y dejas basura, te la tienes que llevar contigo. Entonces, este es el tipo de turismo sostenible que queremos dejar. Por lo tanto, cuidado porque ya sabéis que le llaman medio ambiente porque nos hemos cargado la mitad y si nos cargamos la otra mitad, probablemente, pues, oye, no sé el futuro cómo será, ¿no? Muy bien, Sandra. Dice que ella está en Sierra Morena, es de Andújar, y que hacen senderismo y que dice, no hay día que no vuelva con una bolsa llena de basura, que no es mía. Pues así es. Pues esto es lo que nos encontramos, ¿no? Y esto es una realidad, ¿eh? Y cerrar los ojos a esto, flaco favor hacemos. Pero ¿cuál es el problema mayor? Es que esto va a provocar a la sociedad, de hecho no lo digo yo, lo dicen 11.000 científicos, 11.000, digo, hombre, si fueran 5 se podían haber equivocado, pero 11.000 lo veo complicado, ¿no? Dice, 11.000 científicos advierten sobre un incalculable sufrimiento humano si no se frena el cambio climático. Esa palabra es un poco fuerte, ¿no? Incalculable, es decir, no lo podemos calcular, sufrimiento, no de los pajaritos, no de los humanos. Sufrimiento humano. Por lo tanto, es un tema que ya nos va con nosotros, con nuestra salud. Entonces, eso de que el turismo es la industria sin chimeneas, que no contamina, no es verdad. Ya hacía tiempo, decía, no, el turismo, la industria sin chimeneas. Joder, claro, no contamina pues como una, yo qué sé, una de estas de petróleo,
pero que contamina de otra manera y que tenemos un efecto de otra manera, ¿no? Por lo tanto, eso ya va muy en serio. Y de hecho, como os decía, que somos el único animal que envenena el aire que respira, el agua que bebe, la comida que come y el lugar que habita, todo lo hace por un puñado de dólares, haciendo colación a la película. Porque si no, ¿por qué? ¿Por qué lo hacemos? Por un puñado de euros, ¿no? Y Sigmund Freud, él a esta cosa, porque yo no entendía muy bien, ¿no? ¿Cómo somos los seres humanos que no respetamos, que cada vez queremos más y más y más, a pesar de que sabemos que nos estamos cargando todo? Y todo por el poder, todo por el dinero, todo por más y más y amasar, ¿no? Y Sigmund Freud, de alguna manera, lo que viene a decir con su pulsión de muerte, dice que estamos condenados a la extinción, que no seremos capaces de sobrevivir. Es decir, me imagino que por eso buscan vida en Marte, ¿no? Porque, que por cierto, es un país o un planeta que yo he visto fotos y me parece muy aburrido, la verdad. Me gustaría más que protegiéramos lo que tenemos y no tener que estar pensando en ir a Marte. Hace recientemente vimos el dron ese que daba vueltas, ¿no? Y, ostras, no sé, no me mola nada el Marte, ¿no? Pero, bueno, estamos destinados a la extinción. Y la pena será que nosotros no lo vamos a ver, pero quizás en 4 o 5 generaciones, no sé, el mundo estará hecho una porquería. Y el problema, ¿sabéis cuál es? Que es que la gente se cree que la tecnología lo va a solucionar todo. Y no es verdad. No es verdad porque la tecnología, si veis, por ejemplo, el reciclaje, no lo ha arreglado. Ahí se recicla una parte, pero hay muchas cosas que no se reciclan. Entonces, como dices, Juan Ramón, yo me planteo a nivel cotidiano cada día según el municipio donde vivimos, a dónde va a parar de verdad la basura que generamos. Exactamente. Sí. Es que es así, que después claro, uno lo echa en el contenedor, como dice Juan Ramón, y ya como que tú ya te has quitado la responsabilidad, ¿no? Pero bueno, mirad, os comento una cosa, ¿no? Menorca era reserva de la biosfera y bueno, y se pusieron ahí a la reserva de la biosfera y tal, entonces empezaron con el reciclaje de diferentes, ¿no? Plásticos, cristales, pusieron contenedores por todo, pero tardaron mucho más tiempo, casi como un año, tardaron en poner el sistema que permitía seleccionar y todo eso, ¿no? Tardaron un año por las instalaciones. Entonces, lo que dices tú, Juan Ramón, todos poníamos el cartón, el vidrio en el vidrio, plástico, todo ahí, todo muy, ay, qué bien. Y después venían los tíos, cogían y lo metían todo en el mismo camión y lo llevaban mezclado a la zona. Entonces, es lo que dices tú, ¿no? Que, jolines, a veces... Y esto pasó también en Lanzarote, ¿no? Quiero decir, bueno, a ver, todo necesita su tiempo y a veces, pues, la administración, pues, tiene que ir ahí, ¿no? Y ese es el tema, ¿no? Como dice Isabel, creo que la clave es educar más en consumir menos. Sí, probablemente. Lo que pasa es que eso es incompatible con el modelo lineal de economía lineal que tenemos. El mundo está montado de la manera que sea de eso, de usar y tirar. La ropa, por ejemplo, cada 2 por 3 tienes que cambiar de moda. Hay proyectos nuevos, ¿no? Como Ecodicta. Ecodicta es una cosa que, ecodicta.com, es un proyecto que he mentorizado con emprendedores de la EOI, y lo que hace es
pues tú te das de alta en una, creo que son 30 euros al mes o así, y cada mes recibes una caja de ropa, de buena ropa, de marcas buenas y tal. Entonces tú la usas y después la devuelves y al mes siguiente te mandan otra ropa. Es ropa que ha usado otra gente, ¿no? Bueno, a veces es nueva, pero normalmente después ropa que ha usado alguien, pues a lo mejor un par de veces o 3, ¿no? Y eso es una manera de reducir todo esto, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer en cuanto a eso de usar y tirar, pero sí, claro, el mundo está montado bajo el consumo y la deuda, ¿no? La cuestión es generar deuda, la tarjeta de crédito, comprar muchas cosas para que como dice, los electrodomésticos, pues la obsolescencia programada, como dice Gabriela, ¿no? Todo eso es que el mundo está montado así. Y claro, ahora parar esto es muy difícil. ¿Por qué? Porque hay unos intereses creados increíbles. Y ellos lo que dicen es, no, usted consuma, no se preocupe, nosotros ya lo arreglaremos, ya reciclaremos, ya no se preocupe, este electrodoméstico le sale más barato comprar uno nuevo que arreglarlo. No se preocupe, démelo a mí, que yo lo quitaré las piezas, lo reciclaré, bla, bla, bla. Y después no hacen nada. Lo meten en un montón, lo cogen, lo meten en un contenedor y lo mandan a un país tercermundista para que contamine ahí. Y esa es la realidad. Por lo tanto, como dice bien Isabel López, la clave está en consumir menos. Pero claro, cuidado porque eso va a parar la sociedad. Yo estoy construyendo menos. De hecho, hay una corriente que es los minimalistas. Yo cada vez soy más minimalista. ¿Vale? Entonces, esto es muy importante. Y como decía Isabel, al final es, oye, ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo hacemos para arreglar esta situación? Porque esto se está de alguna manera yendo de madre. La economía lineal es esa economía donde yo cojo recursos naturales, los llevo a una fábrica, fabrico algo, lo llevo al mercado, el cliente lo compra, lo consume y después ya está, se fue. ¿Vale? Esa es la economía lineal. Y para empezar otra vez, vuelvo a los recursos naturales, los cojo, los fabrico. Esto es insostenible. Eso ya lo sabemos desde hace no miles de años, pero muchos años, ¿no? Y ahora lo que tenemos que ver es cómo, más que trabajar de manera lineal, hacemos un ciclo y que lo que desechemos sea lo mínimo posible. Es decir, ahora cojo las materias primas, hay un momento de diseño de producto que ya está diseñado en base a que todo lo que venga después tenga el mínimo impacto posible, que cuando llega al consumo, una vez se ha consumido, el cliente lo pueda o reutilizar otro, o se pueda reparar, o lo podamos de alguna manera como modificar y usarlo para otra cosa, con el objetivo de que lo que solo llegue al reciclado sea lo mínimo y que los desechos finales, esos que ya no podemos hacer nada más, sean, vamos, para, valga la redundancia, residual. Por lo tanto, todo el concepto cuando creamos producto tiene que entrar en la fase de conceptualización, en la fase de compromiso primero nosotros. Tenemos que incluir un compromiso dentro de la compañía, dentro de la empresa. Entonces, es así. Economía lineal y economía circular. Seguro que vosotros habéis hablado de la
economía circular alguna vez, o habéis escuchado a alguien, o os habrán dado una charla. ¿Conocíais el concepto de economía circular? ¿Me lo podéis poner ahí para saber? ¿Vale? ¿Alguno más que quiera decir? Vale. Oye, ¿y me podéis poner un ejemplo tangible de una empresa que implante la economía circular de verdad, no de greenwashing? ¿Conocéis algún ejemplo en turismo? José Cerezo dice no. ¿Alguien que conozca algún ejemplo? Ponerme sí o no, por favor. Gabriela dice, yo hasta el año pasado trabajaba en Meliá y reciclamos todo. Vale, es decir, la parte de reciclaje. Vale, Isabel habla de que ha reciclado los muebles y volvía al compost. Muy bien. No, ahora que está de moda. Ya, tú ya veo que eras... Isabel, ya veo que eras... Vale. Vale. Bueno, como veis, se hace algunas cosas, pero muy pocas. Sí, se recicla, vale. Se usan maderas recicladas, vale. Pero en realidad se hacen muy pocas cosas en turismo. No hay, me cuesta mucho encontrar ejemplos que digas, wow, qué potente esta gente. Porque la mayoría de cosas que se hacen, la huella hídrica, la huella ecológica, la gestión de la eficiencia energética, la gestión del agua, todo esto son cosas que sirven para reducir costes. O ahora ha empezado mucho el tema de los residuos del buffet. Si lo veis, la mayoría de empresas que hacen cosas lo hacen para reducir costes. ¿Por qué? Porque estamos en un momento muy complicado y eso ya venía de antes. Y porque las empresas, la sostenibilidad, no lo han visto como una necesidad de decir, oye, que me va el negocio en ello, sino que dicen, oye, pues si me puedo ahorrar 5.000 euros al año, pues bienvenido sea. Y ahí es donde falla todo. Ahí es donde falla la cuestión en el que primero nosotros no podemos pensar que esto lo hacemos por un tema de costes. Por lo tanto, no hay compromiso de la empresa en ese sentido. Y aquí es donde dices, bueno, ¿y qué podemos hacer? Pues bueno, en Granada, no sé este proyecto si todavía está en marcha o no, pero me llamó la atención. De hecho, a Granada le dieron un premio de ciudad sostenible porque gracias a este tipo de campañas habían conseguido mejorar enormemente lo que era el aire, ¿no? Porque además no es un tema ya de contaminación o ruido, es un tema de salud. Es un tema de que la gente dice, si sabías que reducir el tráfico evitará que más de 35.000 granadinos padezcan enfermedades relacionadas con la contaminación. Ostras, estamos hablando de muchas personas, ¿no? Entonces, hay que empezar a hacer cosas, ¿no? Os voy a poner algunos ejemplos ahora antes que entrar en cómo lo aplicamos en un producto y para que veáis que esto son temas que pueden colaborar varios sectores. Y aquí os voy a poner la colaboración del turismo, de la artesanía y la industria, ¿vale? Porque yo creo que es cuando tú trabajas en esta línea, es cuando generas mejor impacto.
Porque si al final vamos a nuestra bola solo, pues lo que hacemos nosotros está bien, pero para generar impacto de verdad hay que juntarse con otros, cooperar, ¿no? Entonces, bueno, aquí veis que pues, las albarcas o las menorquinas que se llaman ahora, no sé si sabíais, son unos zapatos que vienen de la época de la gente del campo que no tenía dinero para comprar zapatos, la gente que tenía pocos recursos, pues ellos se hacían los zapatos de una rueda de coche, lo que es la, ¿cómo se llama? Madre mía, a ver si me sale por aquí. La suela, ¿no? De la rueda, del caucho. Bueno, la rueda de caucho. Cortaban y eso era la suela. Si las, dice Gabriela, si las utilizamos mucho aquí en las islas y los extranjeros las compran. Pues eso, pues las menorquinas, ¿no? Pero antiguamente las menorquinas eran un trozo de caucho de una rueda de coche, una cubierta, gracias, José, jolines, no me salía la palabra, gracias. Una cubierta de coche, se hacía la suela, un trozo de cuero encima y atrás en el talón. Y con eso hacían los zapatos, que además duraban un montón y cuando se rompía la cuero, pues pum, porque las cubiertas duraban, vamos, años, ¿no? Bueno, eso se hizo viral y entonces algunos diseñadores empezaron a hacer de esos zapatos pues moda y se ha convertido en el hit, ¿no? Vale, pero ¿qué pasa ahora? Que como las ruedas de los coches, los materiales ya no es caucho porque es otro tipo de cosas, pues ya llega un momento que no se da, no hay ruedas, no hay cubiertas suficientes para trabajar todo esto. Y dice, bueno, ¿y qué podemos hacer? Pues entonces, Pawani, que es una empresa que hacía estas albarcas, empezaron a ver cómo, oye, dejamos mínimo la mínima huella posible en la naturaleza, ¿no? Y colaboraron con esta asociación sin ánimo de lucro, que es Plastic Zero Menorca. Ellos trabajan mucho el ODS 14, pues empezaron a recoger, ellos lo que hacen es traen grupos de todo el mundo, grupos de jóvenes a Menorca a pasar una semana y es como unas vacaciones, aprendizaje, experiencia, ¿no? Entonces ellos, perdón, que no. Ellos recogieron más de 330 kilogramos de plástico y cerca de 10.000 microplásticos, ¿no? Con esto, Pawani, pues han empezado a fabricar las suelas con plásticos sacados del mar, ¿no? Todo eso lo que hace es que ahora la suela de estos zapatos pues sean, bueno, como la veis ahí, ¿no? Lo que le da un toque de modernidad, un toque de frescura y además, pues oye, le da esa parte de calzado ecológico, porque claro, al final esto no deja de ser piel, residuo de plástico hecho una suela y lo que es la poca cosa más, es cuero, ¿no? Entonces es muy ecológico. Entonces, en ese sentido, ellos han aprovechado este producto, ¿no? Y aquí, ¿de qué estamos hablando? Pues de dos conceptos muy importantes, que el primero es el upcycling, que es cuando yo cojo algo y lo pongo en valor, cojo las bombillas y las convierto en sitios para pequeñas plantas y hago pues una cosa como casi una obra de arte, ¿no? O cojo los palés que normalmente acabarían quemados probablemente, pues oye, les doy una segunda vida y los convierto en unos muebles o unas botellas que les corto la parte, el culo de la botella, le doy la vuelta y los convierto en unos pequeños jarrones, ¿no? Entonces, todo esto es como que mejora el valor desde el reciclaje. Y el downcycling es al revés, es cojo algo de mucha calidad, pero en cada proceso de papel de alta calidad de revista, después lo convierto en papel para fotocopias, después en caja de cartón y al final en papel para lavarse el pompis, ¿no? Pues bueno, al final la calidad la va perdiendo. Entonces tenemos dos maneras de trabajar, el upcycling
y el downcycling, ¿no? Y para llegar a todo lo que es basándonos en estos conceptos que hemos visto, para entender cómo funciona todo esto de la economía circular, también tenemos que ver de dónde viene y hacia dónde ha venido, ¿no? Al final, al principio, te decían, oye, reduce, reutiliza, recicla. Era como el mantra, ¿no? Pero eso se vio enseguida que no era suficiente. Entonces decían, reduce, recicla, reutiliza, rediseña, reemplaza, recupera. Empezaron y fueron 6 R's, ¿no? Después las 7 R's. Además de reducir, reciclar, reutilizar, rediseñar, reemplazar y recuperar, hay que reparar, cosa que cada vez es más complicado, ¿no? Y ya para acabar, ha terminado, y creo que ahí esto se quedará así, es de las 3 Cs a las 9 Rs. Es decir, comunicar, cooperar y compromiso son las 3 Cs. Y las Rs, va mucho de Rs. Repensar, rediseñar, refabricar, reparar, redistribuir, reducir, reutilizar, reciclar, recuperar energía serían las Rs. Y en base a esto es con lo que nosotros nos podríamos basar para crear nuestro producto, sea el que sea. Para eso hemos diseñado, ¿vale?, una serie de fases donde se incorporan todas esas Rs y todas esas Cs. Va un poco en el antes, durante y después, ¿vale?, de cómo desde que concebimos el producto hasta que el cliente lo consume y de alguna manera se deja de tener relación con la empresa, ¿no? O al menos momentáneamente. Entonces, claro, esto está un poco en general, en genérico, para que todos podáis después adaptarlo en base a los conceptos que hemos incluido ahí, ¿vale? Entonces tenemos la fase de compromiso, es decir, es una fase inicial donde yo como empresa y yo como gestor o yo como cliente interno o yo como cliente externo me comprometo a incorporar esa filosofía de sostenibilidad en la compañía. Eso quizás es una cosa que hacemos al principio, pero esto es como renovar los votos, ¿no? Hay que constantemente ese compromiso renovarlo. No es que tú un día tienes un compromiso y después ya lo tienes en la web y te olvidas, ¿no? Eso hay que de alguna manera renovarlo en comunicación. Eso después Juancho os dará muchas pistas, ¿no? Pero una vez tú tienes ese compromiso, tienes que constantemente ir creando evidencias de que lo haces, porque si no estarías haciendo greenwashing, ¿no? También el compromiso, a veces tenemos la posibilidad de que hay alguna marca, alguna certificación, alguna marca, algún tipo de marca que nos ayude a certificar que lo que hacemos es verdad y está certificado por otros, ¿vale? También el compromiso no es solo con tu empresa o con tú como propietario, sino también de sensibilizar a los clientes, de sensibilizar a proveedores. Y cuando hablo de clientes internos y externos, ¿no? Es decir, tú tienes el compromiso no solo de hacerlo, sino de fomentarlo también en todas las entidades que tú tengas a tu alrededor. Después entraríamos en una fase de prediseño. Muchas veces, si pensamos las cosas cuando lo estamos concibiendo en la primera fase, pues te evita que después cometas muchos errores. Eso es como la experiencia cliente. Si tú trabajas muy bien la experiencia cliente y el cliente se lleva una buena experiencia y se va contento,
vas a evitar muchos malos comentarios en las redes sociales. Al revés, vas a generar buenos comentarios. Por lo tanto, es muy importante trabajar la experiencia del cliente, porque eso te va a evitar problemas a posteriori. Pues aquí pasa lo mismo. Hay una fase de prediseño, de conceptualización, de crear un boceto, de pensar muy bien cada paso mentalmente antes que hacer algo concreto, ¿no? Podíamos co-crear o con los clientes o con las partes implicadas. Si yo voy a, por ejemplo, a ir a una zona natural, pues a lo mejor estaría bien hablar con los clientes antes, hablar con la gente de esa zona natural, a ver, oye, esto que quiero hacer genera impacto, no lo genera, tener una visión, no solo la nuestra, porque la nuestra suele ser muy egocéntrica y muy centrada solo en el beneficio de la empresa. Y hemos hablado aquí de tener una visión mucho más holística, ¿no? Temas de la huella de carbono, compensación de emisiones, a ver cómo podríamos ya en el prediseño, la huella hídrica, ver qué impacto real tendría lo que vayamos a hacer en la comunidad local. Va a generar turismofobia, va a generar ruidos, va a generar impactos negativos en el territorio. Dice, no, es que yo voy a hacer una excursión en bicicleta. Y dices, esto no contamina. Dices, bueno, no contamina, no. Pero oye, si es bicicleta mountain bike y pasan 20 bicicletas cada día por un sendero que es un lugar estrecho, delicado, os puedo asegurar que dentro de un año ese sendero va a estar machacado. Porque la gente que va en mountain bike no va de paseo. Va ahí a saltar y no sé qué, y pim, pam. Entonces, eso va a generar un impacto, ¿no? Y de entrada dices, no, es que no genera impacto, es bicicleta. Bueno, el impacto puede ser mucho más amplio, ¿no? Ver cómo puedo cooperar, colaborar con otras entidades, ONGs locales, productores locales. Oye, ¿quién aquí tiene los tomates? ¿Quién aquí tiene esto? ¿Quién me puede ofrecer esto? Pues intentar kilómetro cero, si hay un restaurante que te ofrece, por ejemplo, gastronomía o gastrobotánica o cosas así saludables, pues también tenerlo en cuenta, ¿no? A la hora de incluirlo en ese prediseño, porque pensar en el prediseño es la conceptualización. Después iremos a hablar con esa gente y veremos cómo se integra, si es posible o no, ¿no? Y también muchas veces a nivel de sostenibilidad hay muchas startups, sobre todo midiendo la huella hídrica, midiendo temas de carbono. El otro día recibía información de unos emprendedores que tienen unas boyas que puedes poner en el mar y esas boyas automáticamente miden una serie de parámetros de calidad del agua y te mandan esos parámetros. Entonces, cada vez hay más startups que están trabajando en tema de sostenibilidad y muchas veces estaría bien de colaborar con ellos, ¿no? Y seguro que cada uno en su propio, diríamos, entorno, pues sabrá qué otras cosas puede añadir ahí. En cuanto al diseño de producto, pues aunque Juancho os hablará directamente del cómo hacerlo, yo quiero meter unas pinceladas porque es muy importante el tema de la comunicación y hay que pensarlo antes de cuando estoy ya que he hecho el producto y ahora pongo a pensar cómo lo voy a comunicar, ¿no? Entonces hay que, en cuanto al diseño, oye, ¿cómo voy a comunicar y dónde lo voy a comunicar? Tengo que meter en la ficha de producto de ese producto, algo tiene que tener en cuanto a la responsabilidad social, en cuanto a la sostenibilidad, probablemente, y de eso se hablará en otro taller, de los ODS, también está de alguna manera vinculado, ¿no? ¿Qué medios voy a utilizar? ¿Qué soportes? ¿Qué formatos? ¿Qué entorno de comunicación? Hay que comunicar con el ejemplo, como os decía, no comuniquéis con haremos esto, haremos lo otro. No, no, mira, las cosas no se dicen, se hacen, porque si se hacen bien, se comunican solas, ¿no? Reducir es decir,
no añadir cosas de manera superflua, no, más y más, porque a veces menos es más. Y en cuanto a cosas, por ejemplo, como hemos dicho, de las toallas, de no sé qué, yo siempre recomiendo que sea el cliente que decida, ¿no? Que sea un tema de que él decida qué quiere hacer. ¿Qué productos y materiales sostenibles puedo incluir? Mejor si tiene algún tipo de certificación. Oye, ¿cuáles son esos espacios que vamos a visitar? ¿Dónde va a moverse esa excursión? ¿Dónde se desarrolla? ¿En qué alojamiento? ¿En qué? Cuando yo soy una agencia de viajes y creo un paquete, oye, ¿a dónde voy a ir? ¿No? ¿Qué va a hacer el cliente en esos sitios? ¿Es sostenible? ¿No lo es? A la hora de, sobre todo, elegir proveedores. No solo en yo como agencia de viajes que sean proveedores sostenibles o lo más sostenibles posible, sino también a la hora de comprar lo que sea. Madera, pepinos, lo que sea. Oye, tengo en la zona un proveedor local que además me lo da por el mismo precio, pues ese es el proveedor que necesito, ¿no? Y después, en cuanto a la operativa, pues oye, ¿cómo? A ver, ¿qué pasa con la gestión energética? ¿Puedo de alguna manera recuperar energía? No sé, había un gimnasio que lo que hacía es que la gente cuando estaban las máquinas, ¿vale? En las andadoras, pues al andar en el gimnasio, pues eso generaba energía que se iba a una batería y se usaba para no sé qué, ¿no? Pues oye, a lo mejor sí es un tour de, no sé, de algo de bicicletas, la verdad es no sé si es posible, ahora a lo mejor me lo estoy inventando. Pero bueno, que con la bicicleta generáramos energía, ¿no? No digo con la bicicleta paseando por el este, porque ¿dónde la llevas, no? Pero sí poner unas bicicletas estáticas, claro, que la gente, mientras va usando el este, va generando energía y, oye, y consumes calorías, pero además recuperas o das energía, ¿no? Es decir, la cuestión es ser un poco creativos y ver a ver cómo podemos implantar esa economía circular de verdad en el sector turístico. Bueno, la gestión del agua, ni qué os voy a contar, la reducción de los plásticos de un solo uso, ahora hay mucha gente que está trabajando eso, pues todo tipo de contaminación, la acústica, la lumínica, por ejemplo, si estás en una zona Starlight, es clave, ¿no? Que todos tengamos un buen cuidado de cómo gestionamos eso. El consumo responsable, los vehículos y movilidad sostenible, gestión de residuos y bueno, lo que se os ocurra, ¿no? Ana Belén, dices, y sobre el tema COVID, ¿qué quieres decir? No entiendo. Si me lo especificas, intento responderte. Bueno, y en la fase post-consumo, pues bueno, habría que medir y tener datos de, sobre todo para mejorar, ¿no? Ah, hemos puesto no sé qué. Ah, las mascarillas, etcétera, serán. ¿Dónde va ello? Uy, pues ahora me pillas, las mascarillas. Me imagino que esto tendría que ir en algún contenedor de estos de médico. Me imagino, pero esto yo creo que sería bueno de investigarlo, porque todo esto suele ser a nivel, todo este tipo de residuos, suele todo ser a nivel de los ayuntamientos. Cada ayuntamiento suele tener su política. Y no sé, la verdad. Yo sé que los hospitales están tratando esto de manera específica. De hecho, han tenido un problema al principio de la pandemia porque no había empresas que se supiera gestionar. Pero lo que son las mascarillas, sí, mucha gente las tira, ¿eh? Y el campo está lleno.
Entonces tendrías que averiguar a nivel local, porque cada municipio tiene su propia legislación en ese sentido. Y en cuanto al postconsumo, como os decía, habría que tener datos, ¿vale? Para mejorar y sobre todo comunicar, ¿no? Juancho esto os dará ya en concreto cómo, pero oye, primero mido, tengo datos y comunico. Hemos conseguido reciclar pues 5.000 kilos de vidrio y tal y cual, pues pum. Y eso te sirve para comunicar también, ¿no? La comunicación también con testimonios de clientes, artículos en tu blog o las estadísticas, como os decía. Pues consumo, pues todo lo que es reciclar, pues yo qué sé, si voy a una excursión y me llevo residuos, pues reciclarlos bien. Intentar redistribuir también lo que es la economía. Esto está muy ligada a trabajar con productores locales. Hacer, por ejemplo, que una vez al año un grupo desfavorecido pudiera disfrutar de vuestro producto, es decir, redistribuir también eso. Si optar por reparar cosas, comprar al principio cosas que sean más fácil reparables. Por ejemplo, la marca de ropa Patagonia tiene hasta en su web, te dan consejos de cómo repararla, tienes vídeos, entonces intentar reparar, refabricar, es decir, ese producto que yo he hecho a raíz de la experiencia, pues oye, lo voy a mejorar, lo voy a rediseñar para que cada vez tenga menos impacto negativo y aplicar la mejora continua en cuanto a lo que es la sostenibilidad, ¿no? De lo que yo aprendo, pues siempre mejora, ¿no? Y también, no solo en nuestra empresa, en nuestro producto, sino intentar dejar mejor el lugar de lo que lo hemos dejado, ¿no? Encontrado. Hablaba no sé quién de que había reforestado primero con encinas. Isabel, ¿no? Más de 5.000 pinos. Exacto, pues va un poco en esa línea, Isabel, ¿va? Mejorar lo que tenemos. Dice Juan Ramón, una curiosidad, las vallas que hay en los caminos rurales en Menorca cuando se crearon aproximadamente son maderas sin tratar. Bueno, son de acebuche, es el aceite, el olivo salvaje, ¿vale? Y lleva toda la vida porque es la madera que mejor aguanta, piensa que Menorca la sal, lo corroe todo. Entonces estos aguantan años y años. La verdad es no sé, pero debe ser del siglo pasado, segurísimo. Sí, Juan Ramón, son verdaderas como es como así, porque además como van, no sé, es muy orgánico, es muy bonito. Sí, tiene un esquema precioso. Vale. Aquí os dejo ya para terminar. Hemos creado una checklist para que vosotros podáis, cuando construyáis producto, ya os dimos esa checklist de atributos en el pasado día de la innovación. Entonces, hemos creado esta checklist que vosotros podéis ir viendo y que os sirve de guía a la hora de ese producto que a lo mejor ya tenéis hecho o que la vais a desarrollar. Pues oye, a ver, ¿cómo tengo el compromiso? ¿Está publicado? ¿Estoy sacando evidencias de que lo mantengo? ¿Tengo certificaciones? Y si las tengo, las pongo en la web o las pongo en algunas partes específicas de la web o las tengo en las redes sociales también y las publico, o creo acciones de sensibilización a los clientes internos, a los externos, ¿no? Después haríamos el prediseño. Oye, tengo el boceto, estoy co-creando con los clientes, estoy identificando la huella de carbono y cómo puedo trabajar eso. Igual con la hídrica, he detectado qué impactos puede tener en la comunidad.
he identificado ONGs que me pueden ayudar. He identificado productores locales, tengo startups identificadas en la zona o voy haciendo un listado de ellas, ¿no? Después, en cuanto al diseño, si el mensaje lo incorporo en la ficha de producto, es decir, si yo tengo un producto que es sostenible, muchas veces lo tenemos y no lo comunicamos. Entonces, claramente ver cómo lo hemos hecho, ¿no? Los soportes de comunicación definidos, qué materiales sostenibles puedo utilizar, pues los defino, qué espacios voy a visitar, pues los defino, qué molestias voy a generar, oye, pues puedo generar ruido, porque yo qué sé, voy en un vehículo que hace ruido, depende de las horas, pues no sé, pues voy a molestar a los pajaritos en la época de, no sé, de apareamiento, ¿no? Pues todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y qué proveedores tengo definidos de sostenibilidad. En cuanto a la operativa, bueno, criterios de gestión energética, criterios para recuperar la energía, gestión del agua, pautas para la reducción de plástico, reducción de contaminación acústica, lumínica, atmosférica, por posibles vertidos, posibilidad de fuego, emergencias ambientales, consumo responsable, vehículos de movilidad sostenible y gestión de residuos bien definido, ¿no? Para que todo el mundo sepa, pues a lo mejor si yo qué sé, tengo una ruta y llega un momento que hay un picnic, pues ese picnic sea de productos locales, pero además después estén bien diferenciados los 3 tipos o 4 tipos de residuos que tengáis para que el cliente vea que eso se hace bien, ¿no? Y en cuanto al postconsumo, pues definir unos criterios de medición, tener una plantilla de recolección de datos donde voy recogiendo esos datos, una estrategia de comunicación postconsumo definida, que esto lo vais a ver con Juancho, residuos generados por productos reciclados, reutilización del máximo de elementos, sobre todo si vais a tener próximos productos, ¿no? Y eso está, por ejemplo, vinculado con el uso de reducir los plásticos de un solo uso, ¿no? Redistribuir, oye, ¿cómo voy a redistribuir yo los beneficios de esto? ¿Voy a dar un 1% a un proyecto de la zona? Hay que redistribuir las cosas, ¿no? Reparar siempre que sea posible, pautas para rediseñar el producto, es decir, esa parte que veíamos de refabricar no encaja muy bien en el sector turístico, ¿no? Pero aquí lo que hablamos es de ver cómo puedo rediseñar, repensar, refabricar el producto, ¿no? Integrar la mejora continua en la creación de producto, reparar posibles daños causados, si causo un daño, pues oye, el postconsumo tengo que hacerlo, o voy a, después de yo qué sé, de 6 meses de ir ahí, voy a reparar esa cosa, pero para dejarlo mucho mejor. Y además esas acciones de mejora lo podría hacer con mis clientes. Es decir, imaginaros, no sé, yo, como sabéis, estoy muy vinculado a Menorca, al entorno natural, y tengo una empresa de turismo activo allí. Entonces, pues bueno, imaginaros que pasamos siempre por una ruta y una vez al año decidimos con los clientes que quieran venir, pues ayudar a, no sé, a que haya ahí una pequeña, mira lo que ha dicho Juan Ramón, ¿no? Hay en las vallas que él hablaba de Menorca, están en paredes secas, ¿no? Son paredes que no tienen cemento prácticamente. Ahora se les pone un poco arriba para que se mantenga más, ¿no? Pero realmente no tienen cemento. Y entonces imaginaros que nosotros lo que hacemos con los clientes, decimos, vamos a reparar trozos de estos muros porque es un sendero por donde nosotros pasamos, ¿no? Que se rompe pues por acciones del viento y de todo eso. Y bueno, nada más. Hasta aquí ha sido mi charla.